Estamos escuchando César Maciú Presenta por arinfo.com.ar. Qué música, qué tema. Eduardo Rovira, en honor al gran escritor Ernesto Sábato, que se llama Tango para Ernesto. Y acá está presente, él es coleccionista número 1 en el mundo y desde hace 30 años logró tener la colección más valiosa en muestras de pinturas, fotos, documentos, libros y objetos del gran escritor argentino Ernesto Sábato. Además, por primera vez y único en este programa, podremos escuchar parte de la discografía que se ha compuesto en honor al escritor por los más grandes artistas internacionales. Nos trae esta excelente y valiosa obra de arte en honor a nuestro gran escritor argentino Ernesto Sábato, el señor Fernando Galeto. Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Bien, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es un honor este aporte acá al programa. Es un programa donde vienen todos los artistas, actores, músicos, tangueros. Y bueno, y para mí es un honor tenerte a vos, que sos el coleccionista número 1, como recién decía, bueno, de este grandioso, diría yo, Ernesto Sábato. Bueno, sí, te agradezco mucho. Yo, artista, no, por suerte no me trajiste para cantar, me trajiste para hablar de Ernesto Sábato, porque si no hubiese sido un fracaso. Bueno, pero hablemos de Ernesto. Nada menos. Sí. Contame, bueno, de tu pasión por Ernesto Sábato, cómo viene, cómo empezó todo. Bueno, mira, inicialmente yo era muy chiquitito y a los 13 años, por una profesora del colegio secundario, que se ve que era pariente de Canal Feijó, porque ella se llamaba Canal Feijó, nos dio a leer El túnel de Ernesto Sábato, y a los 13 años te explota la cabeza leyendo El túnel. Y bueno, Canal Feijó fue un escritor también muy conocido, de una familia ilustre de Santiago del Estero, y se ve que esta mujer admiraba a Ernesto Sábato y nos dio a los 13 años a leer esta novela. Su primer novela, no su primer libro, su primer novela. Su primer libro fue Uno y el Universo, que es una obra de ensayos. Esto ya es una novela que forma parte de la trilogía que después va a terminar con Abaddon el Exterminador, y en el medio está Sobre héroes y tumbas, que se considera la obra más importante de Ernesto Sábato, porque son varios libros en sí mismos. Sobre héroes y tumbas, de hecho, se divide en 4 capítulos, y esos 4 capítulos, de esos 4 capítulos se han hecho obras en forma independiente de cada uno de ellos. Obras, me refiero teatro, cine, carpetas con ilustraciones. Lo más reconocido por la gente es el famoso informe sobre ciegos, que se hizo la obra de teatro y la película. Claro, sí, es impresionante esta trilogía. Las expresiones artísticas que han salido de ahí, claro. Es impresionante en cine y mundialmente todo esto. Sí. Que fue considerada la mejor novela argentina del siglo XX y una de las obras cumbres de la literatura latinoamericana. Sí, es considerada así, y te digo, está traducida a más de 60 idiomas. Entre ellos, yo tengo dentro de la colección, yo colecciono las novelas en los diferentes idiomas y en las diferentes ediciones que se han hecho.
porque tienen diferentes dibujos las tapas y demás. Y yo debo tener las novelas en cerca de 30 idiomas. Obviamente hay muchos idiomas donde no se han reeditado, pero hay idiomas extraños como el chino. Digo extraños no porque sean extraños, sino porque el propio Ernesto Sábato, cuando yo lo visitaba en su casa, me decía, me mostraba, yo era más joven de lo que soy ahora, y me decía, jovencito. Bueno, todos éramos jóvenes. Y me decía, pero como Sábato atravesó un siglo, murió bárbaro. casi a los 100 años. Claro, yo acá nació el 24 de junio de 1911 y muere a los 99 años, unos meses antes de cumplir los 100, claro, el 30 de abril del 2011. Su longeva existencia lo llevó a ser un autor muy presente durante el siglo pasado y también durante la primera década del corriente. Tuvo 2 hijos, Jorge Federico Sábato y Mario Sábato, que es el cineasta. Correcto, sí, sí. Ahora, Fernando, qué bárbaro. ¿Cómo es tu trabajo? Ahora con internet y con toda la tecnología que hay se hace mucho más fácil. Pero bueno, vos venís de toda la vida coleccionando, sí, conectándote con gente del exterior también, ¿o exactamente, no? Con sí, los sí. libros y las ediciones, Sí. y las traducciones. ¿Cómo fue eso siempre, tu Y trabajo? al principio se conseguía a través de los anticuarios que traían piezas, se conseguía a través de los mercados de pulgas, de otros coleccionistas. Los coleccionistas somos muy celosos de dar información sobre lo que tenemos y de dónde la conseguimos, Claro. porque obviamente nosotros queremos tener esa pieza. Vos sos acá en Argentina, sos el que más tiene, Sí. el número 1. ¿Sos? Sí, porque te cuento por qué. Porque acá existía otro coleccionista, que Gabriel, y en un momento se fue desprendiendo de la colección y todos los elementos de la colección que él tenía se los fui comprando yo. Y a Gabriel lo conozco hace 15 años y él dejó de ser coleccionista de Sábato y bueno, y yo persisto. Ahora, no solo es una pasión y es un gran amor que lo llevas en la sangre por este gran escritor argentino reconocido mundialmente, un orgullo para los argentinos como José Luis Borges también, sí, que fue contemporáneo de Ernesto Sábato, sino bueno, también toda tu vida dedicándolo y también económicamente, a veces necesitas económicamente para comprar cosas, ¿o no? Sí, es una inversión. Es una inversión, además. A medida que vos avanzás en la colección, cada vez la pieza es más cara. Porque claro, obviamente conseguir de lo más sencillo a lo más difícil, uno nunca arranca por lo más difícil en una colección. Uno se hace coleccionista casi te diría por casualidad. ¿Por qué? Porque hoy compro esto, mañana compro aquello, claro, y vas teniendo el objeto. Un día te pica ese bicho del coleccionista y resulta que ya la pasión también pasa por conseguir la pieza que te falta. Y se abre otro universo, porque el artista no está solamente ceñido a su propia personalidad. De hecho, los discos, por ejemplo, este que vos pasaste de Rovira... Una belleza, decíamos, lo que es esta música. Esta música es impresionante. Rovira. Con lo cual, y hay una serie de discografía de muchos músicos. Esto se repite en la pintura, en otras escrituras donde él escribió prólogos. Entonces se te abre un abanico de posibilidades artísticas que te llevan por muchos caminos y no solamente a leer a Ernesto Sábato, por supuesto, claro, a conocer a otros autores, a otras relaciones que ha tenido. Claro, y bueno, y un coleccionista siempre busca lo original, aclaremos eso desde el vamos, sí, sí, porque la fotocopia. La gente se cree que escanea, se manda, no, un coleccionista va a la fuente, va a un anticuario, viaja a otro país o se lo mandan, sí, es así. Y yo te preguntaba, bueno, acá está con todos los CD, es una belleza, toda la disposición para honrar tu trabajo, para honrar tu pasión por Ernesto Sábato y para honrar, por supuesto, al mismo escritor que bueno, y todos los CD que trajo. Yo te preguntaba por un tema que me gustaría escucharlo, que es del arranque, puede ser. Sí. Anuncialo Mirá, vos. Este tema se llama A Ernesto Sábato, es de Leopoldo Federico la autoría, y en este caso lo toca Leopoldo Federico con la orquesta del Arranque. De este tema, si querés te puedo decir algo. Leopoldo Federico lo hizo en homenaje a Ernesto Sábato, por supuesto, a quien conocía, y esta versión con el arranque es una versión que el arranque
modificó, o sea, no es la versión original de Leopoldo Federico. Leopoldo Federico les permitió hacer los arreglos musicales. Perfecto. Me encontré con Leopoldo Federico y Leopoldo Federico me dice: che, hay unos pibes fenómenos que tocan este tema, ¿por qué no los vas a ver? Y por supuesto, como buen coleccionista, conseguí la partitura original firmada por ellos. Y tengo la partitura original de Leopoldo Federico también, firmada por Leopoldo Perfecto. Federico. ¿El tema se llama? A Ernesto Sábato, Leopoldo Federico y a la orquesta El Arranque. Así escuchábamos este tema a Ernesto Sábato del disco original de Leopoldo Federico. Y estamos aquí con Fernando Galeto, que es el coleccionista número 1 en el mundo de la obra maravillosa de nuestro escritor argentino Ernesto Sábato. Y contame, Fernando, es tan interesante la vida de Ernesto Sábato que para hacer 10 programas o estar las 24 horas hablando de él y escuchando música. Contame un poco la vida de él, que
bueno, él en los últimos años estuvo muy solo porque falleció su señora y aparte se le murió un hijo también. Sí, sí. Y eso habrá sido, fue muy triste para él en los últimos años. Muy triste. La pérdida del hijo fue una pérdida que no lo dejó recuperarse. La señora ya estaba, Matilde estaba postrada y Leopoldo, yo iba a decir Leopoldo Federico, perdón, Leopoldo Federico era el tema anterior. Federico, Jorge Federico, el hijo, que fue ministro de Alfonsín, muere en un accidente en el año 95, un golpe tremendo para la salud mental de Ernesto Sábato, y también que estaba enferma su señora, ella estaba postrada, y en el año 98 fallece Matilde, su compañera de toda la vida. Mira, Mario Sábato, su otro hijo, dice que todas las obras deberían llevar en la primera página el Ernesto Sábato y Matilde, porque dice, Matilde lo soportó a mi padre. Y fue una de las grandes mentoras para que Sábato no se deshiciera de muchas de las obras. Solo publicó 3 novelas, muchos ensayos, pero Matilde empujó para que esas obras salieran, porque de hecho hay un libro que se llama La Fuente Muda que nunca se publicó y Sábato lo destruyó. Hay un solo capítulo del libro publicado en la revista Sur, pero el libro nunca se editó. Yo recuerdo cuando empecé a cantar tangos a los 11, 12 años, uno de los primeros libros que mi gran referente como para vos es Sábato fue Gardel, y yo sabía puntillosamente, y después Libertad Lamarque, los dos, como hombre, cantante de tango Gardel, y como mujer en el tango y gran diva, Libertad Lamarque, que vos también de Sábato sabrás cada minuto de su vida, de su biografía y su historia. Sí, y la vida tiene muchas coincidencias, Con Gardel tiene una con Sábato, por supuesto. Sábato nace un 24 de julio, un 24 de junio, perdón. Y Gardel fallece un 24 de junio de 1935. También fallece el cantante Rodrigo, pero en el año 2000, el mismo día. También nace Lionel Messi el 24 de junio. También nace Román Riquelme. Y también, ídolos populares, te digo, por nombrarte. Y también es el día de San Pablo. Entonces, Sábato hizo toda una cosa mística sobre este tema, diciendo que él había nacido el 23, porque dice, todos los artistas tenemos que tener alguna cosa mística. Y como él se dedicaba también a la parte leía mucho sobre esoterismo, decía, la realidad es que yo nací el 23 de junio, pero mis padres, como vivimos en un pueblo chico, en Rojas, me anotaron el 24. Quiere decir que yo en realidad nací en la noche de brujas. ¿Por qué? Porque en la fiesta de San Pablo se hace la famosa hoguera pagana, donde se queman todas las cosas que vos querés deshacer de tu pasado. Entonces ahí se tira todo aquello de lo cual vos te querés despojar y sacar ese karma. Y Sábato decía, la noche de brujas, el fuego que incinera, y de ahí sale un poco esta historia mística donde dicen que Sábato quemaba sus obras cuando no las publicaba o las destruía. La realidad es que él dice, yo nunca le prendí un fósforo a nada. Pero bueno, tantos mitos populares. Pero todos los artistas tienen que tenerlos. Pero es bueno que fue una leyenda. Es bueno que lo tengan. Fue una leyenda y... otra cosa que me olvidaba. Yo compré un libro de Sábato que Sábato escribió, no sé si la historia del tango o algo cronológico. Tango, discusión y clave. Era con un diseño muy lindo en la tapa, una pareja de baile. Sí, una pareja de baile que la hace Castañino. Ese fue uno de los primeros libros que yo me compré, junto a los de Gardel y a los de cine argentino y todo. Y qué interesante ese libro referente al tango. Sí, habla mucho sobre esta cuestión del entrelazamiento de los cuerpos, cómo se produce el hibridaje, cuál es la parte de la mujer, cuál es la parte del hombre. Hace un ensayo crítico sobre este tema porque desmitifica el hecho de que el tango sea una cuestión de puro macho. Entonces, habla en Tango, Discusión y Clave, habla un poco de todo eso, ¿no? Muy interesante. Así que bueno, vamos a escuchar el tema de los fabulosos Cadillac, que es el tema 7, que se llama Sábato, como recién yo lo anunciaba, Flavio Cianciarulo, que queda pegado a Sábato luego de la visita de los Cadillac a su casa una vez que le lleva el disco.
Estamos escuchando César Maciú Presenta por arinfo.com.ar.